Bienvenidos al podcast Sin Pretextos, dirigido por Andrés Guerra, un espacio creado para salir de tu rutina, crecer y dedicarte a ti mismo. Hey, muy bien, bienvenidos hoy a Sin Pretextos. Qué alegría, un nuevo capítulo, un nuevo podcast que podemos llevar hasta tu hogar, o tal vez tu oficina, donde nos estás viendo. Ya llevamos muchos capítulos y te invito a que si no has visto alguno de nosotros, pues puedes ir a Spotify o a YouTube, buscar CCI Mi Casa y ahí está nuestro podcast Sin Pretextos. Hoy tengo el placer de tener un gran amigo de Bucaramanga, Santander, al pastor Esdras Muñoz, y hoy vamos a estar entrando a la vida de Esdras, contándonos un poquito quién es él, cómo llegó a los pies de Jesús y cómo ha sido todo este proyecto de hacer iglesia y de hoy estar aquí con nosotros. Así que bienvenido a nuestro podcast Sin Pretextos, Esdras. Bueno, gracias por invitarme. Y aquí estamos. Súper, arrancamos. Listo. Esdras, queremos esto es un podcast para gente que nunca de pronto ha conocido una iglesia, o dos, gente que fue a la iglesia y posiblemente encontró cosas que no le agradó tanto y se apartó, o tal vez otras personas están creciendo y quieren saber un poco más de nuestras vidas, cómo llegamos a Jesús. Entonces, como en una primera parte sería chévere saber cuáles eran esos pretextos al principio para llegar a Dios. Bueno, en lo personal, yo vengo de un hogar cristiano. Okay. Yo siempre he estado en una iglesia, aún sin relación con Jesús. O sea, yo casi nazco en una banca de la iglesia, para que entiendan un poco mi contexto. Entonces yo soy parte de una familia cristiana. Okay. Pero obvio, aunque conocía el mensaje, conocía a Jesús en palabra y también en ejemplo de mis papás, yo nunca había tomado la decisión de abrir mi corazón realmente hacia Él. Y ya que pensamos en pretextos, quizás el mío era que no quería dejar cosas que estaban mal. Uh-huh. Sí. A veces estamos como tan engomados con varias cosas que están mal, que son pecado, que obvio me estaban lastimando. En mi caso, yo tenía una relación sentimental, yo estaba en la adolescencia y estaba haciendo cosas que estaban mal delante de Dios, pero uno tiene ese gustico y le gusta, y obvio luego terminó, y lo que produce el pecado siempre es dolor. Sí, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces siempre después de ese tipo de cosas que yo no quería soltar, me generaba un dolor profundo. Entonces en lo personal, yo creo que lo que impedía que yo tuviera un encuentro con Jesús era que tenía pecaditos que no quería dejar. ¿Qué significa hacer una casa o un hogar cristiano? ¿Sí? ¿Y qué conlleva todo esto? Bueno, para mí ha sido la mejor experiencia. O sea, no sé qué es vivir en otro contexto, no sé qué es vivir en otra familia, pero para mí yo soy hijo de pastores, y para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado. A veces hablo con otros hijos de pastores y dicen, no, qué mala experiencia, no, lo peor. No, para mí no. Porque mi papá y mi mamá, tengo el privilegio de tenerlos con vida, y tengo el privilegio de tener dos personas que no solamente decían que amaban a Dios en el altar, sino que en la casa lo amaban. Entonces yo siempre tuve un buen ejemplo en casa. Entonces para mí significó ver el evangelio en hechos, y no solo en palabra, ¿sí? Obvio, no porque eres hijo de pastor, no porque naces en un lugar cristiano eres cristiano, ¿sí? No porque duermes en el garaje eres un auto. ¿Sí? Sí. Igual, no porque vienes de una familia cristiana eres cristiano. No, yo tuve mi proceso, vuelvo a decir, tenía pretextos que se llamaban pecado. Sí, cosas internas que no quería soltar, que me estaban lastimando, que me estaban haciendo daño, y eso me impedía en cierto modo acercarme a Él. ¿A qué edad o cómo fue ese encuentro con Dios? O sea, ¿cómo sucedió esto en tu vida? Mira, yo siempre pienso en esto.
aunque yo estuve separado de Dios mucho tiempo, yo en cierto modo yo siempre puedo decir que Dios se acercaba a mí. Sí, es loquísimo, pero yo desde 11 años, o sea, yo tuve momentos con Dios, desde muy pequeño, 11 años, y una vez recuerdo que una administración, y yo no quería nada, pero mi mamá me acercó, y yo comencé a tener pequeños encuentros. Desde la adolescencia. Desde la adolescencia, desde la niñez, de 11 años, 10 años. Luego a los 15 años, y yo a veces me preguntaba, pero Señor, ¿por qué si yo era un niño mentiroso, yo me robaba las monedas de mi mamá para irme a las máquinas? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué te me acercabas? Porque yo recuerdo que cuando iba para el colegio, yo siempre vi la pasión de mis papás por Dios. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo, yo sé que parece loco, van a decir este man que se fumó, pero es cierto, yo iba para el colegio, yo recuerdo ir por la calle y recuerdo que en un momento yo sentía que llegaba Dios. Y Él me decía, ora por tus papás, ora por la iglesia. Y yo, que hace 10 minutos estaba diciendo malas palabras, yo sentía una convicción de orar y yo comencé a orar, Señor, no te apartes del ministerio de mis papás, no te apartes de la iglesia. Entonces yo siempre puedo decir que Él se acercaba a mí. Y aunque yo siempre me pregunté por qué, por qué si yo estaba haciendo cosas mal, ya te voy a explicar un poco lo que hoy entiendo de eso. Y mi encuentro ya con Dios fue a los 21 años, que no solamente fue que Dios vino a mí, sino que yo decidí ir a Él. Hubo una disposición. Sí, hubo una disposición. A los 21 años hubo como una crisis en la iglesia. Sí. Entonces yo siempre estuve ahí, yo siempre tocaba la alabanza, yo era ese tipo de músico que tocaba, pero no tenía relación con Dios. O sea, era una vergüenza ese tipo de músicos. No sé si hay músicos así que me estén mirando. Por favor. Pero esto es para ti. Y yo siempre estuve en un punto involucrado. Pero no había abierto mi corazón. A los 21 años hubo una crisis en la iglesia fuerte. Y en lo personal, yo me sentí un poco molesto, como enojado, porque yo vi que mis papás durante tantos años habían servido al Señor, habían dado lo mejor de sus vidas y como que, ¿por qué pasa esto? Y yo estaba un poco enojado y yo recuerdo que iba caminando hacia nuestra casa. Ese día no me quise ir en el carro con ellos, ese día quería caminar. Y yo iba caminando, así como en silencio, y yo dije, Señor, ¿por qué pasa esto? Y el Señor me habló y me dijo, esto pasó porque tú no has tomado tu lugar. Entonces yo me di cuenta que el pecado, que todo lo que yo estaba haciendo mal, lo que estaba haciendo era impedir que yo pudiera entrar en lo que Dios tenía para mí. Esa fue mi experiencia. Entonces yo recuerdo que yo lloré esa autopista y no era el mejor ambiente para tener un encuentro con Dios, pero yo recuerdo que en la autopista, yendo para mi casa, Jesús entró en mi corazón. Yo le dije, entra en mi corazón, perdóname. Y desde ese mismo momento yo comencé a cortar con lo que tenía que cortar. O sea, yo sentí una convicción y yo sentí que el Espíritu me dio poder y yo corté con lo que antes no había cortado y ahí fue mi encuentro con Dios. Hay algo que dices muy importante y es el tema de esa convicción que se siente, ¿sí? O sea, yo creo que cuando uno tiene ese encuentro personal, la mayoría de personas dicen, es que yo lucho mucho con muchas cosas y voy a la iglesia y nada se me quita y por un tiempo esas luchas se acaban pero vuelven, ¿sí? En mi caso fue muy, muy similar. O sea, yo conocía, o digamos que reconocí de Dios y me acerqué con una convicción también a los 18 años. Pero de ahí se cortó todo, ¿sí? Y me gustaría que de pronto aquellas personas que luchan con muchas cosas, pretextos en su vida, pecados, les puedas dar ese punto que tocaste y abrirle un poquito más de esa convicción que llega de parte de Dios cuando hay un encuentro. Mira, el punto está en que nosotros tenemos que reconocer que Él es el que hace la obra en nosotros. Pero Él no puede hacer la obra si nosotros no nos abrimos a Él. Entonces, creo que si alguien quiere sentir esa convicción, tiene que abrir su corazón y tiene que disponerse a Él. Yo recuerdo que yo rendí mi vida, yo no la rendí a medias. ¿Sí? Muy bien. O sea, yo me rendí, o sea, yo dije, total. No, Señor,
O sea, no voy a otro lugar. Yo hoy entiendo que tú desde pequeño me estás buscando, estás acercándote a mí. Y yo soy el que me llené de pretextos para no hacerlo. No quería soltar este pecado, no quería renunciar a esta cosa. Entonces yo ese día yo me rendí a Dios. Y yo tenía un problema, creo que todo joven y todo adolescente, que es atractivo físicamente. y el problema. Sí, lo entiendo. Sí, solamente personas que utilizan mis zapatos. Pero el punto es que yo ese día rendí todo a Dios. Okay. Y para mí todo cambió. Fue más o menos en mayo del 2011. Yo lo recuerdo. Okay. O sea, en mayo del 2011 yo lo recuerdo. Y recordé, sí, hoy que recuerdo ese momento, recordé por qué el Espíritu Santo venía a mí. Y me encanta esto, porque Él no me miraba por quién era, sino Él me miraba por quién podía ser. Muy bueno. Entonces, ahora yo creo que todas las personas en algún punto han experimentado a Dios. Dice Romanos capítulo 1 que experimentamos a Dios a través de lo que Él creó. Y Dios siempre se ha mostrado su creación a través de todo lo que existe. O sea, llama la atención de su creación a través de lo que Él mismo creó. Entonces, creo que todo el mundo ha tenido ese acercamiento con Dios. La mayoría de personas que yo hablo, que llegan nuevas a la iglesia, que quizás no tienen familia cristiana, dicen que yo siento que Dios ha tocado mi corazón. Okay. A nosotros nos ha pasado casos rarísimos de jóvenes que dicen, iba pasando por mi carro y vi la fila de gente entrando a la iglesia y sentí una voz que me dijo, para, wow. Y entra. Impresionante. O gente que está esperando por entrar, que viene por primera vez, comienza a llorar en la fila, es loquísimo. Y comienza a llorar y le dice a la persona que lo invitó, no sé por qué estoy llorando, no sé a dónde usted me trajo. Okay. Porque a veces le dice, vamos a una fiesta. Entonces la persona dice, una fiesta. Cuando llega, pues es una iglesia, ¿no? Sí. Sí hay una fiesta. Pero entonces muchos lloran y yo creo que es Dios tocando el corazón. Si quieres experimentar esa convicción y ese privilegio de sentirte salvo, la clave para mí es rendir tu corazón a Él. Ábrelo. Okay. Y deja que Él entre. Esdras es esposo, papá, pastor, futbolista profesional, bailarín. Bueno, esos atributos no los conocía. Músico, sí. ¿Y cómo ha sido domador de perros? ¿Cómo ha sido ese trayecto? O sea, porque hoy uno mira a Esdras y uno dice, wow, Dios lo está usando. Y ayer de acuerdo que le decías en una de las palabras, estabas dando, wow, lo está usando. Y hoy aparece todo el mundo que es fan de lo que uno está haciendo. Pero ¿cómo fue ese trayecto? ¿Cuáles han sido tus luchas, Esdras? Bueno, nosotros como seres humanos, todos los seres humanos tenemos luchas. O sea, lo normal de la vida son las luchas, y creo que las luchas vienen con un propósito también, y es enseñarnos, es formarnos. En lo personal hemos pasado muchas luchas. Okay. Yo tengo un hijo, tiene 3 años hoy, es hermoso, es guapo como su padre y hermoso como su madre al mismo tiempo. Así que es una mezcla de genes perfectos. Pero nació de 5 meses, o sea, de 26 semanas. Y no sé si sabían que un bebé de 5 meses sobrevive, pero nosotros no. Okay. Y de hecho no es normal, y fue una prueba y fue un proceso muy duro. Y hay cosas, yo siempre digo esto, hay marcas, hay marcas que yo nunca quiero olvidar. Y una de las marcas es ese proceso que vimos de estar en la clínica y de darme cuenta que la mayoría de problemas que yo tenía antes realmente no eran problemas. Okay. Y yo creo y quiero vivir siempre con eso. Okay. Y yo creo que después de eso no se puede vivir igual. De hecho, nosotros, después de que salimos de ese proceso donde mi hijo casi muere, tuvo varios paros respiratorios, tuvo un paro cardíaco siendo un bebé. Wow. Así que no sé si pueden dimensionar esa crisis, ese dolor donde literal el niño se fue varias veces y lo reanimaron y una locura. Y en lo personal, después de eso, nosotros seguimos yendo cada año al hospital. Porque para mí es un recordatorio. Y yo creo que a las personas les hace falta mucho eso. A veces estamos tan encasillados en nosotros. Mire que la depresión tiene un factor común.
y es que la persona se encierra en sí misma. Ok. Pero yo digo esto, la persona que tiene depresión sale y va a un hospital y entra a una sala de UCI neonatal, se va a dar cuenta que sus luchas internas realmente son una tontería. Sí, al lado de lo que otras al personas. lado de lo que otras personas están enfrentando. Wow. ¿Sí? Entonces, yo creo que tenemos que aprender que muchos de los problemas que tenemos no son realmente tan graves Ok. a comparación de otras crisis, como el padre que tiene a su hijo muriendo de leucemia y de 1 año y medio, Sí, y a veces vamos y vamos a orar por ellos y literal esa gente lo único que puede hacer es morder la almohada y ruegan al cielo que una oportunidad, y para nosotros ha sido una experiencia de aprender a enfrentar los problemas, de entender que hay cosas por las cuales nos preocupamos que vale la pena dejar de preocuparnos. Okay. ¿Sí? Tenemos que cambiar eso y aprender a entender que es parte de la vida. La vida tiene eso. Sí. La vida tiene inicio, tiene final. Ok. Y tenemos que aprender a pasarlo con los ojos puestos en Jesús. A mí, siempre que pienso en problemas, me llega un pasaje bíblico. Los discípulos están en la barca y hay una tormenta y se está moviendo. Sí. Sí. Y Jesús le dice, Pedro le dice a Jesús, si eres tú, deja que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Y mientras Pedro miró a Jesús, pudo caminar sobre las aguas. Se sostuvo. Pero quizás vino un problema, vino una crisis, y Pedro le dio más espacio a la crisis, a ese problema del que debía darle, y dejó de mirar a Jesús. Muy bueno. Y tuvo temor de las olas, de la tempestad, y comenzó a hundirse. Yo creo que es igual en nuestras vidas. Okay. Yo creo que mientras caminemos mirando a Jesús, vamos a poder superar cualquier desafío, o cualquier dolor, cualquier crisis. Pero el problema está si dejamos de mirar a Jesús y comenzamos a ver la crisis, comenzamos a hundirnos. Y termino con esto. Ya me volví el director del programa. Adelante. Termino con esto. El barco no lo hunde el agua que está afuera, Ok. Así sino es. el barco lo hunde el agua que ingresa. Igual con el ser humano. El ser humano no lo hunde los problemas que están a su alrededor, lo hunden los problemas que logran entrar en su corazón. Muy buenísimo eso. Muy bueno. Reciban. Terminamos con lo siguiente. Un consejo para todas aquellas personas que tienen pretextos para ver a Jesús. No, pues la respuesta es sencilla, quítenlos. Ok. Necesitas de Jesús. El evangelio es esto. El evangelio no es, hey, ven y si quieres vivir una vida bonita o feliz. El evangelio es, hey, necesitas a Jesús. Estás solo, desnudo y te estás ahogando en el mar de la vida, y Jesús es un salvavidas que cayó del cielo. Tómalo, o si no te ahogas. Y recíbelo porque lo necesitas. Entonces creo que hay que quitar pretextos. Necesitas a Jesús, y oro para que de una u otra manera el Señor te atraiga a Él. Súper bien. Esdras, Bucaramanga, Piedecuesta. Si hay gente que nos está Florida viendo, Blanca. los invito a esa gran iglesia de Church Latinoamérica. Entonces no sé si quieres hablarle a la gente de pronto y que se acerquen a Jesús. Bueno, en Bucaramanga tenemos una iglesia genial, se llama The Church Latinoamérica. Si estás por el área en Santander, tienes que acompañarnos un fin de semana. Déjate recibir, déjate abrazar por nosotros. Así que va a estar buenísimo que nos acompañen. Es genial. Intentamos que no te aburras, y te invitamos a que pases un momento genial en la presencia de Dios. Gracias, Esdras, por estar en Sin Pretextos, y pues creo que hoy hemos recibido mucho de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, así que les invito para que derriben cualquier cosa y busquen a Jesús. Es la única oportunidad que tenemos en nuestras vidas. Gracias, Esdras. Dios te bendiga mucho. Chao, nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo episodio.
Esperamos que hayas disfrutado este podcast. Te invitamos a que lo compartas y que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras como CCI Mi Casa.